Bienvenidos a Sleepy History. Esta noche nos adentraremos en las profundidades de la mitología griega, un universo de sombras, misterios y un sueño eterno. Olviden las prisas del día y los ruidos del mundo exterior. Es momento de descender al inframundo, pero no para temerle, sino para comprenderlo. Cierren los ojos, acomódense y dejen que mi voz los guíe en este viaje. Para los antiguos griegos, la muerte no era un final, sino una transición, un trayecto inevitable hacia el reino de Hades. Su visión no estaba marcada por la idea de un infierno de fuego, sino por una mezcla de temor y fascinación. Temían la muerte porque significaba perder la luz del sol, la compañía de los vivos y el recuerdo de sus hazañas. Creían que las almas de los muertos se convertían en sombras, seres sin fuerza ni memoria clara que vagaban por un lugar gris y melancólico. Imaginemos la mente de un guerrero griego. Su mayor honor era ser recordado, que su nombre resonara en canciones y poemas. La muerte en batalla no era tan temible como el olvido. El inframundo, Hades, era un lugar donde este olvido se hacía tangible, un sitio donde la individualidad se diluía en una masa de almas sin propósito. Sin embargo, también despertaba fascinación. La idea de un mundo oculto bajo tierra, gobernado por un dios severo pero justo, estimulaba la imaginación. Los griegos concebían el inframundo como un reflejo invertido del mundo de los vivos, con sus propios ríos, jueces y leyes inquebrantables. Era tan real en su mente como la cima del monte Olimpo. Los rituales funerarios eran fundamentales. Ofrecer un entierro adecuado, con una moneda u óvulo bajo la lengua del difunto, no era solo un acto de respeto, sino un paso necesario para que el alma cruzara el río Aqueronte. Un alma sin sepultura estaba condenada a vagar eternamente en la orilla, incapaz de descansar. Esto demuestra lo tangible que era para ellos este viaje. La muerte no podía evitarse, por lo tanto debía comprenderse. Poetas como Homero y Hesíodo sentaron las bases de este imaginario. En la Odisea, Ulises viaja al inframundo no para enfrentarlo, sino para consultarlo, buscando sabiduría en la sombra del vidente Tiresias. Esta búsqueda de conocimiento en el más allá es la prueba de que para los griegos, el mundo de los muertos no era solo un lugar de castigo, sino una fuente de sabiduría ancestral. Y esta es la visión que nos acompañará en nuestro viaje. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante descubrir quién se une a nosotros desde todos los rincones del mundo. Esto es Sleepy History y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el sueño. Hades, el soberano del inframundo, era una figura de enorme importancia y a menudo malinterpretada. A diferencia de lo que se podría pensar, los griegos no lo veían como una encarnación del mal o un demonio. En realidad, Hades era el encargado de mantener el equilibrio cósmico. Su poder era inmenso, pero su función no consistía en castigar de manera arbitraria. Él era el guardián de los muertos, el anfitrión de las almas. Su nombre, que significa el invisible, ya nos revela su naturaleza. Raramente abandonaba su reino y era uno de los tres grandes hijos de Cronos, junto a Zeus y Poseidón. Tras la derrota de los titanes, se repartió el dominio del universo y a Hades le correspondió el inframundo, un reino inevitable para todos, dioses y mortales por igual. Su presencia simbolizaba la inevitabilidad de la muerte. No se le invocaba a la ligera, y muchos preferían referirse a él con eufemismos como el rico o el hospitalario, pues de alguna manera era dueño de todas las riquezas que la tierra ocultaba, incluyendo metales preciosos y cultivos. Junto a él reinaba Perséfone, cuya historia es una de las más bellas y trágicas de la mitología. Era hija de Deméter, diosa de la agricultura, y su vida transcurría en campos florecidos, rodeada de ninfas y alegría. Sin embargo, un día, mientras recogía narcisos, la tierra se abrió y Hades emergió en su carro llevándola a su sombrío reino para hacerla su reina.
El rapto de Perséfone desató el caos en la tierra. Deméter, en su desesperación, descuidó sus deberes, provocando una hambruna devastadora. La primavera desapareció, la tierra se volvió estéril y los mortales comenzaron a morir. Ante esta crisis, Zeus intervino, pero era demasiado tarde. Perséfone ya había comido semillas de granada en el inframundo. Según la ley de los dioses, quien comía algo en el reino de los muertos no podía regresar al mundo de los vivos. Se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría una parte del año, generalmente 6 meses, con Hades en el inframundo y la otra parte con su madre en la superficie. Su regreso marcaba la llegada de la primavera y el florecimiento de la vida, mientras que su descenso coincidía con el invierno y la esterilidad. Esta dualidad la convertía en una deidad única, una diosa que representaba tanto la vida como la muerte, el ciclo eterno de la naturaleza. Era la reina que gobernaba a los muertos, pero también la diosa que garantizaba la vida en la superficie. La presencia de Hades y Perséfone recordaba constantemente que la muerte y la vida no son conceptos separados, sino partes de un ciclo. Eran las deidades que unían el mundo de arriba con el de abajo, y su influencia se extendía más allá de sus dominios, afectando cada estación y cada vida en la tierra. Ahora que comprendemos el papel de sus gobernantes, es momento de descender y visualizar el reino que presiden. La geografía del inframundo griego no era un simple hueco en la tierra. Era un reino vasto y complejo, con su propia topografía, ríos y distintos planos de existencia. Imaginemos que estamos en la superficie, en el mundo de los vivos. El primer paso hacia el inframundo no es un viaje físico en barco, sino un descenso por lo que los griegos consideraban entradas al mundo subterráneo. Estas podían ser cuevas profundas, manantiales termales o lagos de densas brumas, lugares donde la separación entre los mundos era más tenue. Una vez cruzado el umbral, nos encontramos en la orilla del primer y más famoso de sus ríos, el Aqueronte, el río del dolor. Su corriente era lenta, sus aguas oscuras y turbias, y sus orillas estaban llenas de las almas de los muertos que no podían cruzar. Aquí se presentaba el primer desafío, un pago que muchos historiadores creen que influyó en las costumbres funerarias de la época. El óbolo, una pequeña moneda colocada bajo la lengua del difunto para pagar al barquero Caronte por el pasaje. Sin esa moneda, el alma estaba condenada a vagar eternamente en la orilla, una imagen sombría que refleja la importancia de los rituales. El inframundo no era un solo lugar, sino un conjunto de reinos o secciones. Una vez cruzado el Aqueronte, el alma llegaba a la gran planicie del campo de Asfódelos. Este era el destino de la mayoría de las almas, las de aquellos que no habían cometido grandes crímenes ni realizado hazañas heroicas. Era un lugar sombrío, lleno de sombras sin memoria, donde la vida era una existencia apagada y sin propósito. Pero para los más destacados, tanto en lo bueno como en lo malo, la geografía cambiaba. En el extremo más profundo, una prisión abismal y oscura llamada el Tártaro servía como lugar de castigo eterno. Los grandes pecadores, como Sísifo y Tántalo, estaban allí, condenados a sufrir tormentos por toda la eternidad. También era el sitio donde Zeus había encarcelado a los titanes. En el polo opuesto existían los Campos Elíseos, un paraíso de eterna primavera para héroes, poetas y quienes habían vivido con gran virtud. Era un lugar luminoso, lleno de música y paz, una recompensa que contrastaba con la melancolía del campo de Asfódelos y el sufrimiento del Tártaro. A veces se mencionaban también las Islas de los Bienaventurados, un paraíso aún más sublime para quienes habían reencarnado 3 veces y alcanzado la perfección. Así, vemos que la estructura del inframundo no era uniforme, sino un reflejo de la vida en la tierra, un lugar para el común de los mortales, un castigo para los malvados y una recompensa para los justos. Era una geografía moral, donde el destino del alma dependía de las acciones realizadas en vida. Y esta compleja estructura es la que exploraremos en detalle a medida que avanzamos en nuestro viaje.
Los griegos no imaginaban el acceso al inframundo como una única puerta, sino como múltiples entradas repartidas por la geografía del mundo conocido. Eran portales naturales, lugares donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía más delgado. Estas entradas no eran un simple mito. Los antiguos creían firmemente en su existencia y a menudo las asociaban con fenómenos geológicos reales. Uno de los ejemplos más famosos era el Averno, un lago volcánico en lo que hoy conocemos como Italia. Su nombre en griego significaba sin pájaros, porque se creía que las emanaciones de gases sulfurosos eran tan tóxicas que mataban a cualquier criatura que intentara sobrevolarlo. Esta atmósfera mortal lo convirtió en el lugar perfecto para imaginar una entrada al mundo subterráneo. Se dice que el héroe Eneas, en su viaje épico narrado por Virgilio, descendió al inframundo precisamente desde este lugar, guiado por la Sibila de Cumas. En la Grecia continental, el mito señalaba al cabo Ténaro en el Peloponeso como otro de estos accesos. Allí, una cueva profunda y misteriosa era considerada una de las puertas de Hades. La leyenda cuenta que fue desde esta cueva donde Heracles, en su 12º y más peligroso trabajo, descendió para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas. La historia no solo nos habla de una entrada física, sino que también nos muestra el valor y la audacia necesarios para intentar un viaje de esta naturaleza. Las cuevas en general eran vistas como posibles entradas al inframundo. No era difícil para la mente griega asociar la oscuridad y la profundidad de estas formaciones rocosas con el reino de las sombras. El descenso constante y la ausencia de luz las convertían en el lugar ideal para imaginar el inicio del viaje de un alma. Un ejemplo menos conocido es la cueva de las ninfas en la isla de Ítaca, que también se creía conectada con el más allá. En la Odisea, Homero la describe con 2 entradas, una para los mortales y otra para los dioses, lo que subraya que estos portales no eran simples agujeros, sino pasajes con reglas propias. Estas puertas de la tierra nos recuerdan que para los griegos, el inframundo no era un concepto abstracto y distante. Estaba allí, bajo sus pies, oculto a simple vista, pero presente en la geografía que los rodeaba. Era un recordatorio constante de que la muerte era parte intrínseca del mundo, tan real como el sol en el cielo o las montañas en el horizonte. Cada cueva o lago brumoso se convertía en un umbral, un punto de no retorno. El río Aqueronte, cuyo nombre significaba el río del dolor, era mucho más que una masa de agua turbia. Era el primer gran filtro, la frontera ineludible que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Su papel era crucial en el viaje del alma y nos ofrece una de las imágenes más potentes y sombrías de la mitología griega. La geografía mitológica lo describe como un río subterráneo que fluye a través de las profundidades, oscuro y fétido, un lugar de dolor y lamentos. Sin embargo, en el mundo real, los griegos creían que existían ríos que representaban este Aqueronte en la tierra. Por ejemplo, en la región de Épiro, en la actual Grecia, hay un río llamado Aqueronte que desemboca en un lago que los antiguos identificaban como la puerta al inframundo. Sus aguas, a menudo oscurecidas por la tierra y el paisaje rocoso que lo rodea, sin duda contribuyeron a esta creencia. Pero la verdadera importancia del río Aqueronte no residía en su geografía, sino en el rito de paso que representaba. En sus orillas, las almas de los difuntos se congregaban, no como seres completos, sino como sombras, esperando su turno para cruzar. Sin embargo, no todas las almas podían hacerlo. Aquí entra en juego Caronte, el barquero del inframundo, un personaje tan icónico como Hades. Caronte era descrito como un anciano severo, con barba desalineada y ojos ardientes. Su labor consistía en transportar a las almas, pero no lo hacía por caridad, sino a cambio de un pago. El peaje era un óbolo, una pequeña moneda. La costumbre de colocar una moneda bajo la lengua del difunto era un ritual funerario esencial en la antigua Grecia, garantizando el pasaje del alma. Sin este pago, el alma no podía cruzar el río y quedaba condenada a vagar por las orillas del Aqueronte.
La imagen de estas almas sin sepultura, clamando por el cruce e ignoradas por el implacable Caronte, es una de las más desoladoras de la mitología. Nos habla del profundo valor que los griegos otorgaban al entierro y a los ritos fúnebres. No era solo una ceremonia para los vivos, sino un requisito indispensable para el descanso eterno. No era la corriente del río el problema, sino la incapacidad de pagar el peaje, de cumplir con las costumbres. Era el primer y más grande obstáculo, un recordatorio sombrío de que el viaje al más allá tenía sus propias reglas y que ignorarlas tenía un costo que trascendía la muerte. En la mitología griega, Caronte no era un dios, sino una entidad primordial, un genio o daimon que cumplía la función más crucial en el viaje de las almas. Era hijo de Erebo y Nix, la oscuridad y la noche, lo que revela su naturaleza ancestral. Su aspecto descuidado y su temperamento agrio, con ojos que brillaban con un fuego lúgubre, lo convertían en una figura temible. Su trabajo era simple pero inflexible, transportar a las almas a través del río Aqueronte, pero no como un servicio gratuito, sino cobrando el peaje del óbolo. Esta costumbre no era un mero detalle mitológico, sino una práctica funeraria real y extendida. Los familiares se aseguraban de cumplir con esta tradición, convencidos de que era necesario para que el alma cruzara el río y encontrara descanso. Las consecuencias de no pagar eran terribles, el alma quedaba atrapada en un limbo sombrío y melancólico, incapaz de llegar al inframundo o de regresar al mundo de los vivos. Incluso héroes como Ulises encontraron en Caronte un obstáculo en su viaje al inframundo, demostrando la importancia crucial de los rituales funerarios y el respeto hacia ellos. Su alma se presenta ante Aquiles y le suplica que entierre su cuerpo para que pueda cruzar las puertas del Hades. Caronte, en su papel de barquero, simbolizaba el orden en el cosmos griego. Su existencia y sus reglas recordaban que, sin importar quién fueras en vida, todos debían seguir el mismo camino hacia la muerte. La ofrenda del óbolo era para la gente común, un trámite burocrático del más allá, una formalidad que nadie podía evadir. Su barca era el vehículo de la justicia final y el precio del pasaje era la prueba de que el difunto había sido honrado y recordado en la tierra. El Aqueronte, cuyo nombre significa el río del dolor, fluía por las profundidades de la tierra. Su naturaleza era tan sombría que se decía que sus aguas eran la manifestación física del dolor y el sufrimiento. En la mitología se describe como una corriente turbia de aguas fangosas y pestilentes que serpenteaba a través de un paisaje desolador. Sus orillas estaban llenas de juncos marchitos y de almas errantes, y los sentimientos de estas almas se mezclaban con el murmullo de sus aguas, creando una atmósfera de tristeza y desolación perpetua. Pero el Aqueronte no estaba solo. En la cosmología griega era uno de los 5 grandes ríos del inframundo, cada uno con un significado y función particular. Sin embargo, el Aqueronte era el primero que debían cruzar las almas, ya fuera en la barca de Caronte o, para los héroes, a pie. Este río no solo tenía una existencia mítica, sino que también se representaba en la geografía real de Grecia. En Épiro, un río con el mismo nombre desembocaba en un lago que los antiguos consideraban la entrada al Hades. Los ríos de la zona consolidaban esta creencia. Se creía que en sus aguas estaba el oráculo de los muertos, un lugar donde los vivos podían comunicarse con las almas, reforzando la idea de que el Aqueronte era un puente entre ambos mundos. El Aqueronte, por lo tanto, era más que un simple río. Era un símbolo de la transición, de la separación final entre la vida y la muerte. El viaje al más allá no era fácil y, una vez cruzado, no había vuelta atrás. Era el punto de no retorno. El Estigia, cuyo nombre significa el odioso o el aborrecible, era otro de los ríos más sagrados y temidos del inframundo. Su importancia no solo afectaba a las almas mortales, sino también a los dioses. En el Olimpo, su poder residía en la solemnidad e inviolabilidad de los juramentos hechos sobre él. A diferencia del Aqueronte, que era un río de dolor para las almas, el Estigia representaba el odio y la lealtad eterna.
Se le describe como un río pantanoso que formaba la frontera entre el mundo de los vivos y el reino subterráneo, rodeado de un ambiente de profunda solemnidad. La función más importante del Estigia era su papel en los juramentos. Cuando un dios olímpico necesitaba hacer una promesa que no podía romperse, juraba sobre sus aguas. Este juramento era la garantía más poderosa del cosmos griego. Incumplir una promesa hecha sobre el Estigia era un acto tan grave que se privaba al dios infractor de néctar y ambrosía durante un año y quedaba exiliado de los consejos del Olimpo por 9 años más. Esta pena recordaba que, a pesar de su inmortalidad, incluso los dioses estaban sujetos a las leyes del destino y del orden cósmico. Uno de los mitos más famosos relacionados con el Estigia es el de Aquiles. Su madre lo sumergió en sus aguas para hacerlo invulnerable, pero lo sostuvo por el talón, que quedó fuera del contacto con el río. Esta vulnerabilidad se convirtió en su perdición, pues por ese único punto encontró la muerte. La historia de Aquiles ilustra perfectamente el poder y la solemnidad del Estigia. Era mucho más que un río del inframundo, era símbolo de justicia divina, custodio de promesas y garante del orden. Sus aguas no solo separaban los mundos, sino que también unían a los dioses en un pacto de honor inquebrantable. El Cosito, cuyo nombre significa el río del lamento o del llanto, era una corriente sombría situada más al interior del inframundo, con una función aún más desoladora que la del Aqueronte. Se decía que sus aguas estaban formadas por las lágrimas eternas y los lamentos de las almas que no habían podido cruzar el Aqueronte y que, por lo tanto, vivían condenadas a una tristeza perpetua. El Cosito representaba la desesperación y el dolor, un tormento emocional más que físico. En algunas versiones se le describe como un afluente del Aqueronte, llevando la angustia de las almas errantes. La imagen recuerda al río Flegetonte, del que hablaremos más adelante. La idea de que las aguas de un río se formaran a partir de las emociones humanas es un concepto poderoso en la mitología griega. Muestra la creencia de que el dolor y el sufrimiento no terminaban con la vida, sino que dejaban una huella indeleble en el más allá. El Cosito era la evidencia de la propia existencia en el Hades. En la literatura antigua, como la Eneida de Virgilio, el Cosito aparece en las descripciones del Tártaro, la prisión de los condenados. Se encontraba cerca de las almas que sufrían los castigos más severos, como Tántalo o Sísifo, mostrando la conexión entre la pena eterna y la condena. Aunque no era un obstáculo físico, representaba un desafío emocional y psicológico, un paisaje de desesperación que las almas debían atravesar. Era la manifestación líquida de la tristeza infinita del inframundo. El Flegetonte, cuyo nombre significa río de fuego o el ardiente, era la antítesis de los otros ríos del inframundo. A diferencia de las corrientes sombrías del Aqueronte y del Cosito, el Flegetonte era un río de fuego líquido, una corriente incandescente que fluía con lava y llamas. Su función en la geografía del Hades era única, no era un río que las almas debieran cruzar, sino una barrera y prisión. Se creía que rodeaba el Tártaro, la prisión más profunda y sombría del inframundo, donde se castigaba a los grandes pecadores y donde Zeus había encarcelado a los titanes. Nadie podía escapar de estas prisiones eternas. Su presencia era una advertencia constante del castigo que esperaba a quienes desafiaban a los dioses o cometían actos de maldad extrema. La imagen de un río de fuego en un mundo subterráneo reflejaba la percepción griega de la justicia divina. Mientras la mayoría de las almas vivía una existencia apagada en el campo de Asfódelos, los enviados al Tártaro enfrentaban tormentos físicos y eternos. El Flegetonte era el guardián de este castigo, una manifestación del poder divino para infligir dolor a los que lo merecían. La Eneida de Virgilio lo describe con un realismo escalofriante, un río de fuego que rodeaba un castillo fortificado en el Tártaro, un lugar de castigo tangible, pero con un sufrimiento inimaginable. Representaba la ira divina, un tormento que quemaba sin consumir y recordaba la justicia inquebrantable de los dioses del Olimpo y de Hades. El Ete, cuyo nombre significa el olvido,
era el último de los grandes ríos y el más enigmático. A diferencia de los otros, no causaba dolor ni miedo, sino que ofrecía paz, una liberación de los recuerdos de la vida terrenal. Se describía como un río sereno, cuyas aguas podían borrar la memoria. Las almas que llegaban al campo de Asfódelos o que se preparaban para reencarnar lo usaban para olvidar su pasado. Este olvido no era un castigo, sino una necesidad. Para las almas en melancolía perpetua, olvidar el dolor y las alegrías pasadas permitía encontrar una forma de paz. Para las que se preparaban para reencarnar, era un nuevo comienzo sin el peso de vidas anteriores. Esto refleja la profunda creencia griega en el ciclo de la vida y la muerte. El olvido no se veía como tragedia, sino como paso necesario para avanzar. Las almas de héroes y justos admitidas en los campos elíseos también podían beber del Lete, pero de forma diferente. Olvidar era opcional, permitiéndoles recordar sus hazañas y pérdidas. Textos antiguos, especialmente sórficos y platónicos, destacaban la importancia del Lete en la reencarnación. En el mito de Ger, narrado en la República de Platón, las almas deben beber del Lete antes de elegir su próxima vida, y aquellas que bebían demasiado perdían la sabiduría para tomar buenas decisiones. Esto nos muestra que, aunque el río ofrecía el olvido, las almas eran consideradas valiosas y necesarias. El Lete era el río del olvido y, por lo tanto, el río de la paz final. Su existencia nos recuerda que la muerte no es solo el final de la vida, sino el inicio de una nueva etapa, ya sea en un estado de olvido perpetuo o en el comienzo de un nuevo ciclo de existencia. Era el punto en el que el alma se desprendía de su identidad terrenal para convertirse en parte de un nuevo mundo. Hades, el soberano del inframundo, es una de las figuras más incomprendidas de toda la mitología griega. Lejos del concepto cristiano de diablo o Satanás, Hades no era una deidad del mal ni un tentador de almas. Su rol era el de gobernante, un guardián severo y administrador imparcial del reino de los muertos. Era un rey, no un carcelero. Su poder era inmenso, equivalente al de sus hermanos, Zeus, Poseidón y él mismo, quienes sortearon los dominios del universo. A Zeus le tocó el cielo, a Poseidón el mar y a Hades, por sorteo, el vasto y sombrío reino bajo la superficie de la tierra. Su nombre, que significaba el invisible, reflejaba su naturaleza reservada y la rara vez que salía de su reino. Era un dios temido, no por maldad, sino por la inevitabilidad. Pronunciar su nombre era arriesgado, y a menudo se le llamaba con eufemismos como Plutón, el rico, pues poseía todas las riquezas minerales de la tierra. Su figura estaba marcada por respeto y temor. No se le adoraba con la alegría que recibían Zeus o Apolo, y sus santuarios eran escasos. Hades era un juez imparcial, un dios que hacía cumplir sus propios deseos. No se inmiscuía en los asuntos de los vivos a menos que fuera necesario, y su principal preocupación era evitar que las almas de los muertos regresaran al mundo de los mortales. Era el guardián del equilibrio cósmico. La soledad de su reino y su naturaleza solemne son a menudo mal interpretadas. Hades no era un dios triste, sino pragmático. Era hijo de Cronos y Rea, y una vez que alcanzó su reino, se convirtió en un esposo y rey dedicado, compartiendo su trono con Perséfone. En resumen, Hades es un soberano justo pero sombrío, un dios que personifica la solemnidad de la muerte y la imparcialidad del destino. No era enemigo de la humanidad, sino su anfitrión final, el dios de la muerte. Y si has llegado hasta aquí en el video, espero que ya estés suscrito al canal. Esto es Sleepy History, y mi deseo es crear una comunidad enorme de personas que amamos las noches y el saber, conectadas por el deseo intrínseco de conocer más para conocerse mejor y vivir una vida más plena. Siempre lo digo y lo recalco, tómate un momento para suscribirte, compartir este video con un amigo fanático del conocimiento y, si tu generoso espíritu lo permite, dejar un agradecimiento. De todas formas, mi gratitud ya está asegurada solo por compartir este instante juntos. Ahora sí, sigamos con el relato.
Persépone, la reina del inframundo, es una figura de profunda dualidad. Su historia no es solo un mito sobre el rapto de una diosa, sino una alegoría sobre los ciclos de la vida y la muerte, del invierno y la primavera. Antes de su vida en las sombras, Persépone, cuyo nombre significaba la que lleva la muerte, era conocida como Core, la doncella, hija de Zeus y Deméter, la poderosa diosa de la agricultura. Su vida era pura luz y alegría. Pasaba sus días en los campos de Nisa, rodeada de ninfas, bailando y recogiendo flores. Era la encarnación de la primavera, de la fertilidad de la tierra. Pero esa felicidad llegó a su fin cuando el solitario Hades, conmovido por su belleza, decidió convertirla en su reina. Con la ayuda de Zeus, emergió de las profundidades de la tierra en un carro negro, abriendo la tierra para llevársela. El grito de Persépone resonó por los cielos y los mares, pero solo la diosa Hécate y el dios del sol, Helio, lo escucharon. La tierra se cerró de nuevo y la joven desapareció del mundo de los vivos. El rapto de Persépone desató un profundo dolor en su madre, Deméter. La diosa de la cosecha, en su desesperación, abandonó sus deberes. La tierra se volvió estéril. Las cosechas murieron y una hambruna asoló a la humanidad. El invierno llegó por primera vez, un invierno sin fin que amenazaba con acabar con toda la vida en la tierra. Los mortales morían y no había ofrendas para los dioses. Ante la catástrofe, Zeus se vio obligado a intervenir y ordenó a Hades que devolviera a Persépone a su madre. Sin embargo, había un problema. Mientras estaba en el inframundo, Persépone había comido 6 semillas de una granada. Según las leyes inquebrantables del reino subterráneo, todo aquel que consumía cualquier alimento allí no podía regresar por completo. Se llegó a un acuerdo. Persépone pasaría una parte del año, un mes por cada semilla, con Hades en el inframundo. El resto del año volvería con su madre a la superficie. Este arreglo explica la dualidad de su existencia y el ciclo de las estaciones. Cuando Persépone está con Deméter, la tierra florece, las plantas crecen y la primavera llega al mundo. Pero cuando desciende a Hades para gobernar junto a su esposo, su madre llora su ausencia y la tierra se vuelve fría y estéril, dando lugar al invierno. Como reina, Persépone no era una prisionera. Se convirtió en una soberana poderosa y respetada, una diosa temida y venerada, ya que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Era la figura que unía los dos mundos, la que traía la primavera a los vivos y la que reinaba sobre las sombras. A pesar de que el reino de Hades era inmenso, el soberano no juzgaba a las almas por sí mismo. En su lugar, delegaba esta crucial tarea en una tríada de mortales legendarios que, por su sabiduría y justicia en vida, habían sido elevados a la categoría de jueces del inframundo. Estos eran Minos, Radamantis y Eaco, 3 hermanos que cumplían la función de determinar el destino final de cada alma. Su origen es fascinante. Eran hijos de Zeus y Europa, lo que les otorgaba una conexión divina, pero a la vez habían vivido como hombres en la tierra, lo que les daba un entendimiento de la condición humana. Esto los hacía jueces imparciales, capaces de comprender tanto la justicia de los dioses como las fallas de los mortales. Minos, el juez supremo. Minos era el más famoso de los 3 y el más importante. En vida, fue el legendario rey de Creta, conocido por su sabiduría y su estricto código de leyes. Después de su muerte, se convirtió en el juez principal del inframundo. Se le representaba con un cetro en la mano, símbolo de su autoridad, y su papel era emitir el veredicto final. Minos tenía la última palabra, la decisión que enviaba a las almas a su destino definitivo. Se le consideraba el más severo de los 3, un juez que no se dejaba influenciar por la compasión, sino que se guiaba por la lógica y el estricto cumplimiento de la ley. Radamantis, el juez de los orientales. Radamantis fue otro gran rey y legislador en vida, gobernando sobre las islas del Egeo.
Era famoso por su justicia inquebrantable y se decía que sus leyes eran tan perfectas que inspiraron a otros legisladores en toda Grecia. En el inframundo, su jurisdicción era sobre las almas provenientes del este, los orientales. Su labor consistía en interrogar a las almas sobre su vida y sus acciones, y su juicio determinaba si merecían ser castigadas en el Tártaro o recompensadas en los campos elíseos. Eaco, el guardián de las llaves. El tercer hermano, Eaco, era conocido en vida como un rey piadoso y justo de la isla de Egina. Tras su muerte, se le confió la función de ser el guardián de las llaves del Hades. Su papel era examinar a las almas de aquellos que provenían de Europa y resolver los casos más sencillos. Era considerado el más compasivo de los tres, encargado de las almas que no eran ni héroes ni grandes pecadores, dirigiéndolas al campo de Asfódelos. Su tarea era mantener el orden en la entrada y asegurarse de que el flujo de almas se mantuviera constante. Juntos, estos tres jueces formaban el Tribunal Supremo del Inframundo. Su existencia servía a un propósito crucial, demostrar que la muerte no era el final de la responsabilidad. Los griegos creían que cada acción en vida, buena o mala, sería evaluada. El juicio no era arbitrario, sino un proceso justo y metódico, llevado a cabo por jueces que comprendían tanto la ley divina como la fragilidad humana. El destino de un alma dependía de la vida que había llevado, y el tribunal de Minos, Radamantis y Eaco era la manifestación de esa verdad. Continuamos nuestro descenso hacia el corazón del inframundo. Después de cruzar las fronteras de los ríos, el alma se encuentra cara a cara con el guardián más temido y emblemático del reino, Cerbero, el can Cerbero. Su origen es tan monstruoso como su apariencia. Cerbero era hijo de dos de las criaturas más aterradoras de la mitología griega, el gigantesco y terrible Tifón, padre de todos los monstruos, y la mitad mujer, mitad serpiente Quitna, madre de todos los monstruos. De esta unión nacieron criaturas horribles, y Cerbero no era la excepción. La imagen más común que tenemos de Cerbero es la de un perro de 3 cabezas, cada una con una melena de serpientes. Su cola era una serpiente viva que siseaba, y sus garras eran feroces. En la literatura, las descripciones varían. Homero lo menciona simplemente como el perro de Hades, pero autores posteriores, como Hesíodo, lo describieron con 50 cabezas, y el poeta Píndaro incluso le atribuyó 100. Sin embargo, la imagen de 3 cabezas se popularizó y es la que ha perdurado en la cultura popular. El papel de Cerbero como guardián era doble y de suma importancia para mantener el orden en el inframundo. Su función principal era proteger la entrada y salida del reino. Su ferocidad no estaba dirigida a las almas de los muertos que entraban, ya que su tarea era precisamente dejarlas pasar. Pero si un alma intentaba escapar, o si un mortal intentaba entrar, Cerbero se transformaba en una fuerza de la naturaleza, un guardián imparable que los detenía con sus feroces colmillos y su ladrido atronador. Su presencia era la garantía de que el inframundo era un lugar de no retorno. A pesar de su terrible reputación, Cerbero no era invencible. En la mitología, solo unos pocos héroes lograron superarlo. El caso más famoso es el de Heracles, que en su 12º y último trabajo, fue encomendado a capturar al can Cerbero y llevarlo al mundo de los vivos. Heracles, con la ayuda de la diosa Atenea y el dios Hermes, y mostrando una fuerza sobrehumana, logró someterlo sin armas y se lo llevó a Euristeo en Micenas. Después de mostrar el can al rey aterrorizado, Heracles lo devolvió al inframundo, cumpliendo así el trabajo. Otro héroe, Orfeo, lo aplacó con la dulzura de su música, y la sibila de Cumas le ofreció un pastel de miel y hierbas soporíferas para dormirlo y permitir que Eneas entrara en el Hades. Cerbero no era un mero animal, era una fuerza de la naturaleza, una encarnación del orden y la justicia inquebrantable del inframundo. Su figura era un recordatorio constante de que, una vez que el viaje al más allá comenzaba, no había vuelta atrás. Las eriñas, conocidas en la mitología romana como las furias, no eran simples monstruos.
Eran diosas primordiales de la venganza y la justicia, fuerzas inexorables que habitaban en el inframundo. Su existencia era un recordatorio constante de que los crímenes, especialmente los cometidos contra la sangre y la familia, no quedarían impunes. Su origen es tan antiguo como la creación misma del universo. Nacieron de la sangre de Urano, el cielo, cuando su hijo Cronos lo castró. Esta génesis violenta y sangrienta las vincula directamente con la venganza y el castigo. Se las describía como figuras aladas, vestidas de negro, con serpientes entrelazadas en el cabello, portando antorchas y látigos. Sus ojos goteaban veneno y su mera presencia inspiraba terror. El papel de las eriñas en el inframundo era el de agentes de la justicia divina. Su tarea no era castigar a cualquier alma, sino a los que habían cometido crímenes particularmente atroces y, lo más importante, a los que habían violado los lazos sagrados de la familia. Eran las implacables perseguidoras de parricidas, matricidas y de aquellos que habían roto juramentos solemnes. Perseguían a sus víctimas incansablemente, tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, hasta que se volvían locos o morían. Su venganza era tan potente que no solo afectaba al culpable, sino que también podía maldecir a sus descendientes. El mito de Orestes es el ejemplo más famoso de su persecución. Tras matar a su madre, Clitemnestra, para vengar el asesinato de su padre, Agamenón, Orestes fue perseguido sin descanso por las eriñas. Su tortura era tanto física como mental. Solo la intervención de los dioses en un juicio en Atenas, donde se absolvió a Orestes, las hizo detenerse. Este juicio no las eliminó, sino que las transformó. La diosa Atenea las renombró como las Euménides, las benévolas, y les otorgó un papel más honorable como guardianas de la justicia y la ley en Atenas. El poder de las eriñas residía en el concepto de justicia retributiva. No eran caprichosas ni maliciosas, simplemente cumplían con un destino inevitable, castigando a aquellos que pensaban que podrían escapar de las consecuencias de sus actos más viles. Eran el terror de la conciencia culpable y la prueba de que, en el cosmos griego, el crimen nunca quedaba sin castigo. El Can Ortro, cuyo nombre a veces se traduce como el de la mañana, era otra de las criaturas monstruosas de la mitología griega, estrechamente emparentado con Cerbero. Al igual que Ortro era hijo del gigantesco Tifón y la terrible Equidna, lo que lo convertía en una bestia de sangre pura y una de las criaturas más feroces del mundo. Su apariencia era similar a la de su famoso hermano, pero con 2 cabezas en lugar de 3. La leyenda de Ortro está ligada a la historia del gigante Gerión, un ser con 3 cuerpos y 3 cabezas que gobernaba una remota isla llamada Eritia, cerca del océano. Gerión era famoso por poseer un inmenso y precioso rebaño de ganado de color rojo, que el Can Ortro, junto al pastor Euritión, protegía ferozmente. El 10º de los 12 trabajos de Heracles consistió en robar el ganado de Gerión. Al llegar a la isla, Heracles se enfrentó al guardián más temible, el Can Ortro. La lucha fue violenta, pero Heracles, con su inmensa fuerza, logró matarlo con su maza. Después, el héroe tuvo que enfrentarse al pastor Euritión y, finalmente, al propio Gerión. Aunque Ortro no custodiaba la entrada al inframundo, su leyenda lo vincula al reino de Hades de manera indirecta. Al igual que Cerbero, era un perro monstruoso, hijo de Tifón y Equidna, que protegía un reino remoto y valioso. Su destino fue ser derrotado por el mismo héroe que, tiempo después, tomaría a su hermano de 3 cabezas. Ortro era, en esencia, un reflejo de Cerbero en la superficie de la tierra, un guardián infernal en un reino mortal. Su historia demuestra que las criaturas del inframundo no se limitaban a las profundidades de la tierra, sino que sus linajes y su poder se extendían a los confines del mundo conocido. Aparte de los guardianes más conocidos, el inframundo griego estaba poblado por una variedad de monstruos y entidades aterradoras, cuya presencia mantenía el orden y recordaba a los mortales el peligro de este mundo. Tifón, el padre de los monstruos,
aunque no residía directamente en el inframundo, tenía una conexión innegable con él. Nacido de Gea y el Tártaro, era una criatura colosal con 100 cabezas de dragón que escupían fuego. Su nacimiento fue un intento de Gea de vengarse de Zeus por la derrota de los titanes. Tras un combate épico, Zeus lo derrotó y lo aplastó bajo el monte Etna, en Sicilia. Desde entonces, Tifón causa erupciones volcánicas y es considerado el padre de Cerbero, Ortro y otros monstruos infernales. Las empusas, demonios femeninos que servían a Hécate, podían cambiar de forma, seduciendo a los hombres para luego atacarlos. Tenían una pierna de bronce y otra de burro, lo que las hacía criaturas híbridas y aterradoras. Los Keres, hijas de NYX, eran espíritus femeninos de la muerte violenta. Vagaban por los campos de batalla, sedientas de sangre, esperando llevarse las almas de los moribundos. A diferencia de Tánatos, la muerte pacífica, las Keres representaban la muerte brutal y trágica, como la de la guerra o los asesinatos. Estos monstruos y guardianes no eran meros antagonistas, encarnaban el miedo, el castigo y la inevitabilidad de la muerte violenta, subrayando la naturaleza sombría del Hades. Tras superar ríos y guardianes, llegamos al lugar donde reside la mayoría de las almas, el campo de Asfódelos. Su nombre evoca el asfódelo, una flor pálida y fantasmal que cubría esta vasta planicie. No era un lugar de castigo ni de recompensa, sino un destino final gris y sin propósito, donde las almas perdían su memoria e individualidad. Para los griegos, esta existencia neutra era quizás la forma más sutil y cruel de condena. Las almas que vagaban por el campo de Asfódelos eran apenas sombras, espectros sin fuerza que habían olvidado los placeres y sufrimientos de su vida terrenal. En la Odisea, Homero describe este lugar de manera vívida. Ulises desciende al inframundo y se encuentra con las almas de antiguos compañeros como Áyax y Aquiles. Para que pudieran hablar y recuperar un instante de conciencia, Ulises debía ofrecerle sangre. Solo al beberla, volvían por un momento a ser quienes habían sido en vida. El alma de Aquiles, el mayor de los guerreros, confiesa a Ulises que preferiría ser el sirviente de un hombre pobre en la tierra a ser el rey de todos los muertos en el Hades. Esta frase resume todo. El campo de Asfódelos representaba una existencia vacía, tan desprovista de sentido que la vida más humilde en la superficie resultaba preferible. Era la encarnación del miedo griego frente a la muerte, no por el dolor, sino por el olvido. Tras la penumbra melancólica de Asfódelos, se llega a la región más temida del inframundo, un abismo que es prisión en sí mismo. Este es el Tártaro, lugar de castigos eternos y cárcel de los titanes. Si el Hades era el reino de los muertos, el Tártaro era la fosa más profunda de ese dominio. Hesíodo, en la Teogonía, lo describe como un abismo tan inmenso que un yunque de bronce tardaría 9 días y 9 noches en tocar su fondo. Es un lugar de oscuridad perpetua rodeado por una triple muralla de bronce y custodiado por puertas de hierro, con el Flegetonte, río de fuego, rodeando la prisión como un foso ardiente. El Tártaro era principalmente una cárcel. Allí Zeus y los dioses del Olimpo encerraron a los titanes tras su derrota en la Titanomaquia. Bajo la vigilancia de los Hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, los titanes permanecieron condenados a tormento eterno. Su encierro servía de advertencia a todos los seres, divinos y mortales, de que ni las deidades más antiguas podían escapar de la justicia de Zeus. Con el tiempo, el Tártaro también se convirtió en lugar de castigo para mortales cuyos crímenes eran tan atroces que merecían un tormento perpetuo. No se trataba de delitos comunes, sino de actos de extrema arrogancia, desprecio a los dioses o engaño. Allí sufrían figuras legendarias como Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca, Tántalo, siempre hambriento y sediento, e Ixión, atado a una rueda de fuego. Sus penas no eran aleatorias. Cada castigo en el Tártaro reflejaba la naturaleza del crimen cometido en vida.
No era un lugar de lamentos silenciosos como el campo de Asfódelos, sino un espacio de sufrimiento activo y perpetuo. Allí se manifestaba la justicia más rigurosa, recordando que mientras la mayoría de las almas hallan un descanso vacío, para unos pocos la muerte apenas marca el inicio de su condena. Tras la desesperación del Tártaro y la monotonía de Asfódelos, el alma encontraba alivio al llegar al destino más deseado del inframundo, un paraíso de felicidad eterna. Este era el campo de los Elíseos, reservado a héroes y almas justas. Los campos elíseos eran opuestos al Tártaro, un lugar bendito, iluminado por una luz suave, donde siempre era primavera. La hierba crecía verde y abundante, los árboles estaban cargados de frutos dorados, y el aire estaba lleno de la música y el canto de los pájaros. Aquí, las almas conservaban su vigor y recuerdos. Podían revivir sus vidas, participar en competiciones atléticas y disfrutar de banquetes eternos en un ambiente de paz constante. Este paraíso no estaba abierto a todos, sino a quienes habían sido favorecidos por los dioses o habían demostrado una virtud excepcional y vida heroica. A diferencia de Asfódelos, los que llegaban a los Elíseos eran recordados, honrados y recompensados por sus hazañas. Entre ellos se encontraban héroes como Menelao, llevado directamente a los campos por ser yerno de Zeus, y figuras como Cadmo y Peleo. Incluso Aquiles aparecía en algunas versiones, dependiendo del relato. El concepto de este paraíso ofrecía una esperanza fundamental en la cultura griega, mostrando que la excelencia humana y el favor divino podían trascender la muerte. En los campos elíseos, la gloria ganada en vida se mantenía intacta. La memoria de los héroes no se desvanecía en el olvido, sino que se celebraba en un entorno idílico. Este espacio no solo recompensaba, sino que reflejaba los valores griegos, la gloria, la virtud y el honor. Para los griegos, la promesa de un lugar donde se podía vivir eternamente conservando la memoria, rodeado de belleza y tranquilidad, era el mayor honor posible. Representaba el descanso perfecto para aquellos que habían luchado con esfuerzo durante su vida. Más allá de los campos elíseos existía un nivel aún más sublime de felicidad, las islas de los bienaventurados. Mientras los elíseos eran un paraíso para héroes y justos, estas islas estaban reservadas a las almas que habían alcanzado la perfección absoluta. La entrada a este reino no dependía de una sola vida virtuosa, sino de un ciclo completo de reencarnación. Un alma debía haber vivido 3 vidas justas y virtuosas, y tras cada muerte, era admitida en los campos elíseos. Después de cada estancia, tenía la opción de beber del río Lete para olvidar su pasado y escoger una nueva vida en el mundo mortal. Al superar este ciclo 3 veces, el alma obtenía el derecho de residir eternamente en las islas de los bienaventurados. Este lugar era un paraíso de felicidad pura, con un clima perfecto, sol constante y luz suave, y un aire dulce. A diferencia de los campos elíseos, que ofrecían descanso, estas islas eran un reino de éxtasis, libre de preocupaciones, dolores o recuerdos amargos del mundo mortal. En la tradición nórdica y en los textos de Platón, este lugar representaba la culminación del viaje del alma, la recompensa por superar las pruebas de la vida y la muerte. Se decía que en este paraíso el alma alcanzaba la inmortalidad consciente y quedaba liberada de la rueda de la reencarnación. Algunos mitos, como los de Píndaro, ubicaban aquí incluso el reino de Cronos, el antiguo rey de los titanes, en su exilio. Las islas de los bienaventurados representaban la cúspide de la jerarquía del más allá y mostraban que, para los griegos, el destino final del alma no estaba predeterminado, sino que dependía de la virtud, el coraje y la sabiduría, con una recompensa de felicidad eterna superior a todo lo conocido en la vida mortal. Después de recorrer los reinos del inframundo, desde la monotonía de Asfódelos hasta la paz de las islas de los bienaventurados, volvemos al abismo del Tártaro para conocer a sus habitantes más notorios, aquellos que por su astucia y arrogancia recibieron un castigo eterno. Comenzamos con uno de los más icónicos, Sísifo. No era un hombre común, sino el astuto y fundador rey de Éfira, conocida después como Corinto.
Su fama no era por la guerra, sino por su ingenio, que usaba para engañar a dioses y mortales en beneficio propio. Su primera arrogancia fue traicionar a Zeus. Cuando éste secuestró a la ninfa Egina, Sísifo fue testigo y, a cambio de un manantial para su ciudad, reveló el rapto a su padre, el dios río Asopo. Zeus, furioso por la insolencia, ordenó a Tánatos, la personificación de la muerte, que se lo llevara al inframundo. Pero Sísifo era demasiado astuto y logró encadenar a Tánatos. Con la muerte detenida, nadie en la tierra podía morir, ni viejos, ni enfermos, ni heridos de guerra. El caos se apoderó del mundo hasta que Ares, frustrado por la falta de muertes en sus guerras, liberó a Tánatos. Por fin, la muerte se llevó a Sísifo, pero su astucia no terminó con su vida. Antes de morir, le había indicado a su esposa que no le diera un entierro adecuado. Ya en el inframundo, Sísifo se quejó ante Perséfone de que su esposa no le había rendido los honores fúnebres y pidió permiso para regresar brevemente al mundo de los vivos para castigarla. Perséfone accedió, y Sísifo volvió a su palacio. Sin embargo, en lugar de castigar a su esposa, simplemente se negó a regresar al Hades. La segunda vez que la muerte tuvo que buscarlo, Sísifo había vivido muchos años más. Los dioses, cansados de su insolencia y desafío al orden natural, decidieron imponerle un castigo eterno. No sería un tormento físico, sino una condena a la futilidad. En el Tártaro, fue condenado a empujar una roca enorme por una ladera empinada, que cada vez que alcanzaba la cima se le escapaba y rodaba al fondo. Sísifo debía descender y empezar de nuevo por toda la eternidad. Su tormento no residía en el esfuerzo, sino en la inutilidad constante, la esperanza siempre frustrada y el retorno perpetuo al punto de partida. Tras la condena de Sísifo, encontramos a otro de los grandes castigados del Tártaro, Tántalo. Su tormento no era por el esfuerzo, sino por el deseo. Tántalo, hijo de Zeus y rey de Frigia o Lidia, tenía el privilegio de asistir a los banquetes de los dioses en el Olimpo. Este favor lo llenó de arrogancia y exceso de confianza, que los griegos llamaban ibris. Creyendo que podía engañar a los dioses, decidió poner a prueba su omnisciencia. Su crimen más atroz fue invitar a los dioses a un banquete en su palacio y servirles la carne de su propio hijo, Pélope, que había desmembrado y cocinado. Esperaba que los dioses, al comer la carne humana, demostraran no ser omniscientes. Sin embargo, los dioses, salvo Deméter distraída por el luto, reconocieron inmediatamente la carne y se negaron a comer. Resucitaron a Pélope y castigaron a Tántalo por su traición e insolencia. El castigo de Tántalo fue de una ironía cruel. Fue sumergido hasta el cuello en un lago de agua clara, que se retiraba cada vez que intentaba beber, dejando solo lodo. Encima de su cabeza colgaban ramas con frutos deliciosos, manzanas, higos y peras, pero cada intento de alcanzarlos era frustrado por el viento, dejando los frutos fuera de su alcance. Tántalo quedó condenado a un tormento eterno de deseo insatisfecho y frustración perpetua. Su castigo encarna el hambre y la sed eternos. Su historia recuerda que incluso los favoritos de los dioses podían caer, y que la arrogancia de los mortales siempre sería respondida con una justicia cruel pero proporcional al crimen cometido. La palabra española tantalizar proviene directamente de su nombre, un legado que muestra cómo su historia quedó grabada en el imaginario cultural. Tras la futilidad de Sísifo y el deseo insatisfecho de Tántalo, el Tártaro presenta otro castigo ejemplar que combina el movimiento perpetuo con el tormento del fuego. Se trata del castigo de Ixión, el hombre que osó desear a una diosa. Ixión era rey de los Lápidas, una tribu de Tesalia. Su historia comienza con un acto de traición. Tras prometer a su suegro Deioneo una dote por la mano de su hija, Ixión se negó a pagarla. Para vengarse, su suegro robó algunos de sus caballos, pero Ixión planeó un castigo cruel. Lo invitó a un banquete y, al llegar, lo arrojó a un foso de carbón encendido, matándolo.
Este primer asesinato de un pariente político fue tan grave que los mortales se negaron a purificarlo. Abandonado y acosado por las eriñas, Ixión buscó ayuda en el monte Olimpo. Zeus, en un acto poco común de compasión, lo purificó y lo invitó a su palacio. Pero la bondad divina despertó en Ixión una arrogancia desmedida. Enamorándose de Hera, la reina de los dioses, intentó seducirla. Zeus, consciente de su intento, creó una nube con la forma exacta de Hera, llamada Néfele. Ixión, cegado por el deseo, se acostó con ella, y de esta unión nacieron los centauros, criaturas mitad hombre y mitad caballo. El castigo de Ixión fue severo. Zeus lo desterró al Tártaro y lo ató a una rueda de fuego ardiente que giraría sin cesar por toda la eternidad. Su condena combinaba el dolor físico con la frustración de un movimiento sin fin. La historia de Ixión recuerda que aunque los dioses pueden ser indulgentes, la arrogancia de un mortal que intenta igualarse a ellos recibe un castigo terrible y eterno. Tras las torturas de Sísifo, Tántalo e Ixión, ahora nos acercamos a un castigo colectivo que afectó a 50 hermanas, un tormento que habla de traición y de un trabajo sin fin. Nos referimos a la condena de las Danaides. Eran las 50 hijas de Danao, rey de Argos, cuya historia surge de una disputa familiar con su hermano gemelo Egipto, gobernante del reino vecino. Egipto tenía 50 hijos y propuso casar a cada uno con las hijas de Danao para poner fin a la rivalidad. Danao, desconfiando, huyó con sus hijas a Argos, pero los hijos de Egipto las persiguieron y finalmente se vieron obligados a aceptar los matrimonios. En la noche de bodas, Danao ordenó a sus hijas asesinar a sus esposos. 49 obedecieron, matándolos mientras dormían, usando horquillas de pelo o dagas. Una de ellas, Hipermnestra, se enamoró de su marido Linceo y lo ayudó a escapar, salvándose del castigo. Las otras 49, por asesinar y quebrantar el sagrado vínculo matrimonial, fueron condenadas al Tártaro a un castigo eterno. Su tortura consistía en llenar una gran tinaja de agua usando cántaros sin fondo. Iban a una fuente o río, llenaban sus vasijas y regresaban para vaciarlas, pero el agua se escapaba de inmediato. Nunca lograban completar la tarea, y su labor era interminable. Este castigo es un ejemplo de la justicia poética del inframundo, el crimen contra el matrimonio, fuente de la vida y de la sociedad. Tenía una condena perpetua que simbolizaba la imposibilidad de que su crimen produjera algún fruto. Con esto concluye nuestro recorrido por los grandes condenados y nos preparamos para conocer a quienes desafiaron a la muerte. Después de presenciar los castigos eternos, volvemos a las leyendas con un rayo de esperanza, centrados en aquellos mortales que, por amor o valentía, se atrevieron a desafiar la muerte misma. El primero y más conmovedor es el de Orfeo y Eurídice, una historia de amor, música y la mirada prohibida. Orfeo no era un mortal común, era príncipe de Tracia y el más grande de los músicos de la mitología. Su lira y su voz tenían un poder mágico capaz de conmover a la naturaleza, los árboles se inclinaban, los ríos detenían su curso y las fieras salvajes se volvían dóciles. Su corazón pertenecía a la hermosa ninfa Eurídice, y su amor era tan puro que ni siquiera los dioses lo envidiaban. Sin embargo, su felicidad fue breve. En su día de bodas, Eurídice fue perseguida por el apicultor Aristeo. Mientras huía de él, Eurídice pisó una serpiente venenosa que la mordió, provocando su muerte. Su alma descendió al inframundo, y el dolor de Orfeo fue tan intenso que su música, antes alegre, se transformó en un lamento profundo que conmovió a dioses y mortales. En su desesperación, decidió emprender una acción sin precedentes, descender al reino de los muertos para recuperar a su amada. Se adentró en el Hades y, en lugar de luchar, usó su lira como única arma. La música de Orfeo era tan poderosa que conmovió a todos los que la escucharon. Cerbero, el guardián de 3 cabezas, se quedó dormido. Las almas de los muertos se detuvieron para escucharlo y hasta las eriñas, diosas de la venganza, lloraron.
Finalmente, llegó ante el trono de Hades y Perséfone. Su lamento ablandó el corazón del severo dios del inframundo. Hades accedió a devolver a Eurídice, pero con una condición inquebrantable: ella lo seguiría de regreso al mundo de los vivos, pero Orfeo no podría mirarla hasta haber salido completamente de la caverna. Si lo hacía, ella regresaría a la oscuridad para siempre. La pareja comenzó el largo ascenso en silencio. Orfeo escuchaba los pasos de Eurídice detrás de él, pero no podía mirar su rostro. La tentación aumentaba con cada paso. Justo al llegar al umbral, cegado por la duda y el deseo de confirmar que ella lo seguía, Orfeo se dio la vuelta. En ese instante, Eurídice, aún una sombra, desapareció. Sus manos apenas se tocaron antes de que ella fuera arrastrada de vuelta a las profundidades. El grito de Orfeo resonó por el inframundo, pero la oportunidad se perdió para siempre. La música de Orfeo no pudo romper una regla que ni los dioses podían violar. Tras la triste historia de Orfeo, nos dirigimos al viaje más audaz al inframundo, una hazaña de fuerza y valentía, Heracles y la captura de Cerbero, su 12º y último trabajo. Heracles, el héroe más grande de la mitología griega, famoso por su fuerza sobrehumana, fue condenado a servir al rey Euristeo para expiar un crimen cometido en un ataque de locura provocado por Hera. Inicialmente recibió 10 trabajos imposibles, pero luego se le añadieron 2 más, siendo el último el más peligroso: capturar a Cerbero, el guardián de la entrada al inframundo. Para prepararse, Heracles no solo confiaba en su fuerza, sino que buscó ayuda divina y fue iniciado en los sagrados misterios eleusinos, un rito que le aseguraba protección en el viaje al reino de los muertos. Hermes, el mensajero de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría y protectora del héroe, lo guiaron en su descenso. La presencia de Heracles, un mortal vivo, causaba terror entre las almas de los muertos, que huían a su paso. Finalmente, Heracles llegó ante el trono de Hades y se encontró con el dios de los muertos. A diferencia de otros héroes que intentaron engañar o escapar, Heracles fue directo. Con valentía le pidió permiso para llevarse a Cerbero. Hades, impresionado por el coraje del héroe, accedió, pero con una condición: Heracles debía someter al perro de 3 cabezas sin armas, solo con su fuerza. El enfrentamiento fue titánico. Protegido por la piel de león de Nemea, Heracles luchó contra la bestia, que lo atacaba con sus múltiples cabezas y su cola de serpiente. Gracias a su fuerza, logró estrangular al perro. Cerbero, guardián invencible del inframundo, finalmente se rindió. Heracles, con el perro domesticado a su lado, ascendió al mundo de los vivos. El terror que causó en el rey Euristeo fue tal que se escondió en una tinaja y ordenó devolver al perro de inmediato. Con este trabajo, Heracles demostró ser el héroe más grande y desafió a la muerte misma. Su victoria sobre Cerbero marcó el paso final hacia su propia inmortalidad y su lugar entre los dioses, conquistando el miedo a la muerte. Seguimos con héroes que desafiaron a la muerte, pero ahora con motivaciones distintas. Después de la música de Orfeo y la fuerza de Heracles, nos adentramos en un viaje guiado por la necesidad, el descenso de Odiseo al inframundo para consultar al vidente Tiresias. Esta historia no es una hazaña de fuerza, sino de búsqueda de conocimiento. Tras 10 años de guerra de Troya y otros 10 de errancia por el mar, Odiseo estaba desesperado por volver a Ítaca, pero su camino estaba bloqueado por la ira de Poseidón. La hechicera Circe le indicó que debía descender al inframundo para consultar al único mortal que conservaba su sabiduría, Tiresias. El descenso no fue físico como el de Heracles, sino un viaje por el océano hasta las costas del país de los Cimerios, tierra de niebla y oscuridad perpetua. Allí, siguiendo las instrucciones de Circe, excavó un foso y sacrificó un carnero y una oveja. La sangre atrajo a las almas de los muertos, que clamaban por ella para recuperar su memoria y voz. Odiseo las contuvo hasta que Tiresias bebió la sangre.
Recuperó suficiente lucidez para revelar el camino a casa, resistir tentaciones, evitar el ganado del dios Helio y, al regresar, enfrentarse a los pretendientes que acosaban a su esposa Penélope en el palacio. Pero el encuentro de Odiseo no terminó allí. Tras escuchar a Tiresias, su madre, Anticlea, se acercó al foso. Al verla, Odiseo sintió una profunda tristeza, pues desconocía que ella había muerto durante la guerra. Al beber la sangre, recuperó sus recuerdos y le habló sobre la situación en Ítaca. Luego otras almas se acercaron, entre ellas Aquiles, a quien preguntó sobre la vida después de la muerte, y Agamenón, su antiguo líder en Troya. El viaje de Odiseo fue una visita, no una conquista. A diferencia de Heracles, no descendió para luchar, sino para aprender. Su paso por el inframundo muestra otro aspecto del reino de los muertos, no solo un lugar de castigo y recompensa, sino también una fuente de conocimiento prohibido, donde los vivos podían hallar sabiduría que el mundo mortal no ofrecía. Su viaje demuestra que el ingenio y la estrategia son tan valiosos como la fuerza bruta. Después de Odiseo, encontramos una historia de advertencia sobre la arrogancia. Teseo y Hipérites realizaron un audaz e imprudente intento de secuestrar a la reina del inframundo, Perséfone. Teseo, héroe ateniense que había derrotado al Minotauro, y Hipérites, rey de los Lápitas, eran amigos inseparables, unidos por su amor a la aventura y la valentía que rozaba la imprudencia. Juraron ayudarse mutuamente a casarse con hijas de Zeus. Teseo ya había secuestrado a Helena de Troya, entonces niña, y ahora le tocaba a Hipérites. Su deseo era extraordinario, Hipérites creía que solo una diosa era digna de ser su esposa, y pidió a Teseo ayuda para secuestrar a Perséfone. Cegados por la lealtad y la arrogancia, ignoraron los riesgos del inframundo. Al llegar al palacio de Hades, el dios los recibió con calma inquietante. Escuchó su demanda audaz pero no respondió de inmediato. Con astucia, los invitó a sentarse en el asiento del olvido. Tan pronto lo hicieron, sus cuerpos quedaron atrapados en la piedra y serpientes se enroscaron en sus extremidades. Quedaron condenados a un castigo eterno, inmóviles e incapaces de pensar con claridad. La historia de Teseo y Hipérites enseña que el inframundo no es lugar para la arrogancia mortal. A diferencia de otros héroes, Teseo y Hipérites no contaron con ayuda divina y mostraron desprecio por las leyes de la muerte. Solo la llegada de Heracles, en su 12º trabajo, les ofreció una breve esperanza. Al ver a sus amigos inmovilizados, Heracles se apiadó e intentó liberarlos. Logró arrancar a Teseo del asiento, pero cuando quiso liberar a Hipérites, la tierra tembló, señal de que su destino era inalterable. El héroe solo pudo salvar a Teseo, dejando a Hipérites en su tortura eterna. Este mito recuerda que incluso los héroes más grandes, si actúan con arrogancia, no pueden desafiar la voluntad de los dioses. Su castigo es la inmovilidad perpetua, prueba de que el poder mortal tiene un límite que comienza en las puertas del inframundo. Después de las aventuras impulsadas por el amor, la fuerza y la ambición, llega el último gran héroe que desafió la muerte, aunque con un propósito diferente, dictado por el destino, Eneas y su visita al inframundo para conocer el futuro de su pueblo. Eneas no es griego, sino príncipe troyano, hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises. Tras la caída de Troya, debía guiar a los supervivientes y fundar un nuevo imperio, el pueblo romano. Narrada por Virgilio en la Eneida, su historia refleja un profundo sentido del deber y un propósito divino. Durante su viaje, acosado por la diosa Juno pero guiado por los dioses, llegó a las costas de Cumas. Allí buscó a la Síbila, quien le reveló que para entender su destino debía descender al inframundo y consultar el alma de su padre, Anquises. El descenso de Eneas no era para rescatar a un ser querido, sino para adquirir conocimiento. Atravesó el lago Averno, considerado entrada al Hades, protegido por un ramo de oro entregado por la Síbila, regalo sagrado para Perséfone. Pasó por las orillas del Aqueronte,
vio las almas sin sepultura y cruzó los campos de lamento, encontrándose con la reina Dido, quien lo ignoró por haberla abandonado. Su encuentro más importante fue con Anquises en los Campos Elíseos. El padre, emocionado, no solo le dio consejos sabios, sino que le mostró el futuro de su estirpe, las almas de los futuros grandes romanos, reyes y generales destinados a gobernar el mundo. Le reveló la gloria de Roma, el imperio que Eneas estaba destinado a fundar. El viaje de Eneas culmina los viajes al inframundo. No fue una lucha contra la muerte, sino una aceptación de su lugar en el plan divino. Su peregrinación al Hades le permitió comprender su destino, vislumbrar el futuro y recibir el mandato de fundar el gran pueblo romano. Con su viaje, el inframundo griego se conectó con el legado de Roma, preparando el terreno para el siguiente capítulo de nuestra historia. Tras conocer los audaces viajes de los héroes, nos adentramos en un concepto más abstracto, pero fundamental, que ni Zeus podía desafiar: las Moiras, conocidas por los romanos como las Parcas, diosas del destino. Las Moiras no pertenecían al inframundo, pero su influencia se extendía directamente sobre él. Eran 3 hermanas ancianas, hijas de la noche, lo que las hacía más antiguas que los dioses olímpicos, y controlaban el hilo de la vida de cada ser, mortal o inmortal. Su voluntad era ley universal, inmutable e inquebrantable, que ni reyes ni dioses podían alterar. Cada hermana tenía un rol esencial. La primera, Cloto, la hilandera, tejía con su rueca el hilo de la vida, simbolizando el nacimiento y el inicio de la existencia. La segunda, Láquesis, la que distribuye, medía con su vara la longitud del hilo, determinando la duración y los eventos del destino de cada ser. La tercera, Atropos, la inflexible, cortaba el hilo con sus tijeras, poniendo fin a la vida. Su decisión era definitiva e irrevocable, encarnación de la muerte misma. Las Moiras no actuaban por maldad, sino con justicia estricta, cumpliendo su deber de manera imparcial. Su poder era absoluto, incluso los dioses debían acatar sus designios. En el mito de Aquiles, su madre Tetis sabía que su hijo moriría joven y glorioso porque las Moiras lo habían decidido. Para los griegos, la vida no era azarosa, sino parte de un plan cósmico predeterminado. El destino de cada alma en Hades ya estaba escrito antes de su nacimiento por las tejedoras del destino. Tras comprender el orden inmutable de las Moiras, nos adentramos en un aspecto más caótico y visceral del final de la vida: los Queres, espíritus femeninos de la muerte violenta. No eran diosas como Hades o Perséfone, sino daimones, hijas de Nyx, la noche, seres antiguos y poderosos vinculados a la oscuridad. A diferencia de las Moiras, que gobernaban la duración de la vida de forma justa, o de Tánatos, que personificaba una muerte tranquila, los Queres encarnaban la muerte repentina, sangrienta y brutal. Se las describía como criaturas aladas, de oscuro plumaje, con garras afiladas y una sed insaciable de sangre. Su lugar preferido eran los campos de batalla, donde revoloteaban sobre los guerreros heridos, esperando el momento exacto para arrebatar sus almas. También se las asociaba con la muerte por plagas, asesinatos, accidentes y otras calamidades, convirtiéndose en la manifestación del fin violento de la vida. Eran la encarnación del destino trágico, de aquellos que morían antes de cumplir su tiempo natural. La presencia de los Queres era un presagio aterrador. El clamor de los moribundos, el dolor y la sangre los atraía sin falta. Su tarea consistía en arrancar el alma del cuerpo del difunto, en un acto brutal y sin dignidad. La creencia en los Queres reflejaba el miedo de los griegos a una muerte que no estaba marcada por las Moiras, sino que era arrebatada por una fuerza caótica y despiadada. No temían la inevitabilidad de la muerte, sino su violencia y crueldad. Las Queres recordaban que el final podía ser tan terrible como la vida misma y que quienes morían de manera violenta tenían un destino distinto al de quienes fallecían de vejez. Tras explorar a los caóticos y violentos Queres, nos acercamos a su contraparte.
Hablamos de Tánatos, la personificación de la muerte pacífica y gemelo del sueño. Hijo de Nix, la noche, Tánatos tenía como hermano a Hipnos, dios del sueño, mostrando que la muerte era vista como un descanso, una liberación serena del cuerpo, comparable al sueño. A diferencia de los Keres, Tánatos se representaba como un joven alado, a veces con espada o antorcha invertida, con un rostro solemne y sereno, no sediento de sangre. Su función era recoger suavemente las almas de aquellos que habían vivido su tiempo asignado por las Moiras, actuando como ministro de los dioses y servidor del orden cósmico. Su papel queda ejemplificado en la historia de Sísifo. Zeus lo envió al inframundo para llevar al astuto rey, pero Sísifo lo engañó y encadenó. Con Tánatos prisionero, nadie podía morir, prolongando el sufrimiento de la vejez y la guerra sin fin. Fue Ares, molesto por el caos en sus batallas, quien liberó a Tánatos. Esta historia muestra que la muerte, lejos de ser un mal, era una parte necesaria del orden natural. Tánatos representaba un final inevitable, digno y tranquilo, el contrapunto perfecto a los violentos Keres, completando la percepción griega de la muerte como un fenómeno que podía ser tanto caótico como pacífico. Después de reflexionar sobre Tánatos, la personificación de la muerte pacífica, es natural hablar de su hermano gemelo, Hipnos, el dios del sueño. Hipnos era una deidad primordial, hijo de Nix, la noche, y de Erebo, la oscuridad. Su relación con Tánatos era fundamental para los griegos, quienes veían el sueño como un ensayo de la muerte, un descanso temporal que precedía al descanso eterno. El hogar de Hipnos estaba en una cueva oscura del inframundo, donde el sol nunca brillaba y el río Lete susurraba arrastrando los recuerdos. Se representaba como un joven apacible y alado, a veces con una rama de amapola o una varita para inducir el sueño, y en ocasiones portando un cuerno del que derramaba el descanso sobre la tierra. A pesar de su serenidad, su poder era enorme, capaz incluso de influir en los dioses del Olimpo. El mito más famoso de Hipnos se narra en la Ilíada. La diosa Hera, rival de Zeus, necesitaba que éste se durmiera para favorecer a los griegos en la guerra de Troya. Ofreció a Hipnos la mano de una de las gracias a cambio de su ayuda. Aunque dudó, pues Zeus ya lo había castigado por inducirle el sueño, finalmente aceptó. Cubriendo la tierra con niebla, Hipnos logró dormir al dios supremo, permitiendo que Hera cumpliera su plan. Hipnos es un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su cercanía al inframundo y al río del olvido lo convierte en un ser vinculado a la muerte, pero su propósito es benévolo, ofrecer descanso a los agotados por la vida. Representa la paz nocturna y la posibilidad de reposo incluso en la oscuridad. Con Hipnas concluimos el recorrido por las figuras menores del inframundo, preparándonos para analizar cómo estas ideas influyeron en el mundo moderno. Tras viajar por los reinos griegos de la muerte, veremos su asimilación por la mitología romana. Los romanos, más pragmáticos y centrados en la ley y la vida mortal, adoptaron la cosmología griega, cambiando nombres y conceptos. Hades, el señor de los muertos, se convirtió en Plutón, cuyo nombre significaba rico o adinerado, mientras que otras deidades y términos griegos fueron reinterpretados según su cultura. Esto reflejaba la visión romana de Plutón como una deidad dual. No solo era el rey de los muertos, sino también el dios de las riquezas subterráneas, de los minerales y de la fertilidad de la tierra. Su naturaleza se volvió menos temible y más asociada a la prosperidad. Perséfone, la reina del inframundo y diosa de la primavera, se convirtió en Proserpina. Su mito del rapto, el ciclo de las estaciones y su dualidad como diosa de la vida y la muerte se mantuvo casi intacta. En Roma, también se la celebraba con rituales de primavera para asegurar la fertilidad de las cosechas. La geografía del inframundo se conservó. Virgilio, en la Eneida, describió el viaje de Eneas adoptando la estructura griega, mencionando ríos como el Aqueronte y el Estigia, y reinos como el campo de Asfódelos, el Tártaro y los campos elíseos.
Cerbero seguía siendo el guardián de la puerta, y las eriñas se transformaron en las furias. La asimilación del inframundo griego por parte de los romanos fue un acto de pragmatismo cultural. No sintieron la necesidad de reinventar la rueda, simplemente tomaron el mito existente, le pusieron nombres latinos y lo integraron en su visión del mundo. Esta adopción aseguró que la mitología de Hades no desapareciera, sino que se convirtiera en un pilar de la cultura occidental, preparando el terreno para influencias mucho más modernas. El impacto del inframundo griego trascendió la mitología romana. Sus conceptos y estructuras se convirtieron en arquetipos fundamentales de la literatura occidental. Un ejemplo claro es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante no solo se inspiró en la mitología grecorromana, sino que la usó como base de su propia cosmología del más allá, adaptando la jerarquía de castigos y recompensas a la teología cristiana. El guía. El guía de Dante en el infierno es Virgilio, el poeta romano autor de la Eneida, quien también visitó el inframundo. Con esto, Dante rinde homenaje a la literatura clásica y establece un puente entre el mundo antiguo y el medieval. El río Aqueronte y el barquero Caronte. Dante se encuentra con el Aqueronte y su barquero, Caronte, la misma figura que transportaba las almas en la tradición griega. La escena de la barca llena de condenados es casi una réplica directa del mito clásico. La jerarquía de castigos. Al igual que en el inframundo griego, el infierno de Dante no es uniforme, se divide en círculos, cada uno con un castigo distinto según el pecado específico. Esta conexión entre la mitología griega y la teología cristiana se evidencia en varios elementos clave. La idea de que el castigo se ajusta al crimen, tan presente en los mitos griegos con Sísifo o Tántalo, se refleja en la obra de Dante, donde Minos actúa como juez de las almas, asignando a cada una su círculo de castigo, tal como lo hacía en la tradición clásica. Aunque grotesco en su descripción, su función como juez permanece intacta. Los campos elíseos y el limbo. El primer círculo del infierno de Dante, el limbo, es un lugar sin tormento activo, donde habitan las almas de los virtuosos paganos, como Homero y Aristóteles, en una melancolía perpetua. Este concepto refleja los campos de Asfódelos o, en ciertos aspectos, los campos elíseos, reservados a los justos que no podían acceder al paraíso cristiano. La Divina Comedia, así, no solo combina teología cristiana con literatura, sino que perpetúa la visión griega del más allá, mostrando cómo sus conceptos se transformaron y adaptaron. Influencia más allá de la literatura. La visión griega del inframundo proporcionó un marco conceptual y visual para el desarrollo del infierno cristiano. La estructura de castigo griega, con un lugar subterráneo para los malvados, precursor del Tártaro, se convirtió en un modelo directo del infierno cristiano. La eternidad del castigo, como el de Sísifo o Tántalo, se asimiló en la noción cristiana de tormento interminable. Fuego y tormento. El Flegetonte, río de fuego que rodeaba el Tártaro, ofrecía una de las imágenes más poderosas del castigo eterno en la mitología griega. Esta representación se trasladó al infierno cristiano, descrito como un lago de fuego y azufre en el Apocalipsis. Juicio final. En el Hades, los jueces como Minos y Radamantis evaluaban las acciones de los mortales para determinar su destino eterno. Este concepto es claramente análogo al juicio final cristiano, donde Dios juzga a cada alma y decide su lugar en el cielo o el infierno. Así, la mitología griega proporcionó tanto la estructura como la imaginería para la concepción occidental del más allá. Es crucial diferenciar entre los dos conceptos. Hades no era un lugar de maldad ni su figura era diabólica. El castigo griego era cuestión de destino o de la arrogancia humana. El infierno cristiano, en cambio, castiga el pecado contra la voluntad de Dios y está gobernado por Satanás. Sin embargo, la visión griega del inframundo dio a la teología cristiana un lenguaje e imágenes poderosas para describir el miedo y la consecuencia del pecado.
Su compleja geografía y jerarquía de castigos ayudó a formar la idea perdurable del castigo eterno en la cultura occidental. Después de su influencia en religión y literatura, sus conceptos encontraron vida en cine, videojuegos y cultura popular. En el cine, Hades y sus habitantes aparecen reinterpretados. En la película animada Hércules, Hades es un villano astuto y carismático, muy distinto del Hades sombrío del mito. En adaptaciones más directas, como la saga Percy Jackson, los héroes descienden al inframundo, con el campo de Asfódelos como páramo gris y Cerbero como guardián temible. Los videojuegos han sido especialmente prolíficos. En God of War, los jugadores luchan contra Cerbero, navegan por el río Estigia y enfrentan a las Erinias. En Hades, el jugador controla a Sísifo, hijo de Hades, intentando escapar del inframundo y enfrentando a sus residentes. El juego respeta la mitología y profundiza en las relaciones familiares y motivaciones divinas. En la cultura popular, estos conceptos se han convertido en arquetipos duraderos. El río Estigia representa un punto de no retorno, Cerbero es el perro guardián icónico, las furias simbolizan la venganza imparable y el castigo eterno de Sísifo representa tareas inútiles o repetitivas. Así, el inframundo griego sigue vivo en la imaginación moderna, adaptado pero conservando su esencia simbólica y moral. En la cultura moderna, el inframundo griego sigue siendo un conjunto de arquetipos y símbolos que hablan de la muerte, el destino, el castigo y la aventura. Incluso aparecen referencias contemporáneas, como el rapero venezolano Cancerbero, cuyo nombre alude al mítico guardián de tres cabezas del inframundo, representando un puente entre la realidad y la conciencia humana, explorando temas como la muerte y el sufrimiento existencial. Tras recorrer ríos brumosos, castigos y héroes, surge la pregunta, ¿por qué los griegos sentían miedo y respeto por el inframundo? El temor no era a un ser diabólico, sino a la naturaleza del lugar, la monotonía del campo de Asfódelos, los castigos del Tártaro y la imposibilidad de escapar a la justicia divina. Al mismo tiempo, los griegos reverenciaban el inframundo como un lugar de orden y justicia. Hades y los jueces como Minos y Radamantis aseguraban que los crímenes no quedaran impunes y que la virtud fuera recompensada. El inframundo reflejaba un equilibrio cósmico, el mayor temor no era morir, sino morir sin honor. También ofrecía la promesa de los campos elíseos, un paraíso para héroes y justos donde podían conservar su identidad y honor eternamente. Este espacio recompensaba la excelencia humana y simbolizaba la importancia del honor, la inevitabilidad del destino y la justicia divina, mostrando por qué el inframundo griego era a la vez fascinante y aterrador. Hemos navegado por el río de la memoria, pasado por las puertas del Tártaro y descansado en los campos elíseos. Ahora es momento de reflexionar sobre el impacto duradero del inframundo griego. Su legado no se limita a mitos antiguos, sino que ha moldeado nuestra cultura y nuestra imaginación de formas que aún hoy nos definen. El legado de Hades es, en esencia, la plantilla de nuestra visión del más allá. Su jerarquía de castigos y recompensas fue tan influyente que los romanos la adoptaron casi intacta, cambiando nombres como Hades y Perséfone por Plutón y Proserpina. La literatura y la religión profundizaron esta influencia. Dante, en la Divina Comedia, combina el inframundo griego con la teología cristiana, creando un arquetipo de infierno que perdura hasta hoy. El inframundo griego nos dejó símbolos y arquetipos que usamos sin darnos cuenta, el Cancerbero como guardián imbatible, la tarea de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil, y cruzar el río Estigia como llegar a un punto sin retorno. Hoy, los videojuegos nos permiten enfrentar a los mismos monstruos que Hércules y el cine nos presenta un Hades moderno. Estas adaptaciones muestran que los temas centrales del inframundo, justicia, destino, amor más allá de la muerte y búsqueda de la gloria, siguen siendo relevantes más de 2000 años después. La historia de Hades es una de las primeras grandes reflexiones humanas sobre la muerte, ofreciendo lecciones sobre nuestros miedos y esperanzas. Con esta reflexión, el viaje de Sleepy History llega a su fin.
Que tengan un plácido descanso.